El aprendizaje basado en proyectos, o ABP, es un tema que está sonando por todas partes en el mundo educativo, ¿verdad? Y cada vez más docentes se animan a probarlo. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que un proyecto sea de verdad transformador y no solo un montón de actividades sueltas? Pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a desglosar el modelo para un ABP de alta calidad, uno que de verdad garantiza un aprendizaje profundo y duradero. Bueno, para empezar hay que meternos de lleno en el principal reto. Con toda esta popularidad que está ganando el ABP, aparece un peligro, y es uno muy real. Si no se aplica como se debe, corre el riesgo de convertirse, pues, en eso, en una moda pedagógica más, que genera más frustración que aprendizaje real. En su esencia, el ABP es una metodología colaborativa. La definición que vemos aquí lo clava. Se trata de enfrentar a los estudiantes a situaciones reales, a problemas que los obliguen a proponer soluciones. Ojo, no es solo hacer por hacer, es articular un montón de actividades para generar un producto, un servicio, algo que de verdad responda a una necesidad. Y aquí es donde entra esta advertencia, que es clave, del Buck Institute for Education, que son unos de los líderes en este campo. Lo dicen muy claro. Si se implementa mal, si se hacen proyectos que no son proyectos, o si los docentes no tienen la preparación necesaria, el resultado es el fracaso. Es una pérdida de tiempo y al final se termina rechazando una metodología que, si se usa bien, es increíblemente poderosa. Y esto nos lleva a la pregunta del millón para cualquier educador que quiera generar un impacto. ¿Cuáles son esos ingredientes que separan un proyecto superficial de una experiencia de aprendizaje que sea auténtica y de verdad significativa? La respuesta, por suerte, está en un modelo muy claro y bien definido. La clave para empezar a responder a esa pregunta es entender que hay un doble propósito. Un proyecto de alta calidad no tiene un solo objetivo, sino dos, y lo interesante es que se construyen y se refuerzan el uno al otro. Esta imagen lo explica perfecto. Por un lado, claro, están los conocimientos clave, o sea, el contenido curricular que los estudiantes tienen que aprender. Pero, y aquí viene lo crucial, la cosa no se queda ahí. Al mismo tiempo, se desarrollan las competencias para el éxito. Pensamiento crítico, colaboración, autonomía, todas esas habilidades que son indispensables para la vida y para el trabajo hoy en día. Ahora, lo más interesante es cómo se logra todo esto. No es por arte de magia, para nada. El Buck Institute for Education propone un modelo de referencia, lo que ellos llaman el estándar de oro, que tiene 7 elementos esenciales. Estos 7 elementos tienen que estar presentes en el diseño de cualquier proyecto que aspire a ser de alta calidad. El punto de partida, el número 1, es este: un reto o una pregunta que desafía. El corazón de un gran proyecto no es una tarea simple. Es un problema real que hay que resolver o una pregunta abierta, de esas que te hacen pensar. Esto le da un propósito inmediato al aprendizaje. Ya no se estudia para un examen, se aprende porque se necesita saber eso para poder superar el desafío. El segundo elemento, la investigación en profundidad. Y esto es fundamental, porque no hablamos de buscar algo rápido en Internet, no, es un proceso riguroso, que toma tiempo, que es cíclico. Los estudiantes se hacen preguntas, buscan fuentes que sean fiables, encuentran respuestas y a partir de ahí se les ocurren preguntas todavía más complejas. Es como ir cavando cada vez más hondo en el tema. En tercer lugar, la autenticidad. Este elemento es el que conecta el salón de clases con el mundo de afuera. Hace que el trabajo se sienta importante, relevante. ¿Cómo se logra? Pues, por ejemplo, abordando problemas que de verdad existen en la comunidad, usando herramientas y métodos que usan los profesionales, o creando un producto final que tenga un impacto real en otras personas. El cuarto elemento es darles poder de decisión a los alumnos. Miren, cuando los estudiantes tienen voz y voto en el proyecto, cuando pueden elegir, este se convierte en su proyecto, no en otra tarea impuesta por el docente. Permitirles que decidan cómo investigar, qué tareas hacer o cómo va a ser el producto final, eso genera un sentido de propiedad y un compromiso increíbles. Quinto, la reflexión. Y esto no es algo que se hace solo al final, para nada. Se tiene que integrar durante todo el proceso. Tanto los estudiantes como los docentes tienen que hacer pausas para pensar qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo y, sobre todo, por qué es importante esto. Este ejercicio de metacognición es clave para que el conocimiento se fije y no se olvide a la semana.
Y llegamos al sexto elemento, la crítica y la revisión. Un trabajo de alta calidad no parece de la nada, se construye a través del feedback, de la retroalimentación. Es súper importante crear una cultura en el aula donde se pueda dar y recibir críticas constructivas de los compañeros, del docente, usando rúbricas y ejemplos, para ir mejorando el trabajo paso a paso. Y por último, el séptimo elemento, un producto final público. El proyecto tiene que culminar en algo, en un producto, una presentación, una solución que se comparta con gente de fuera del aula. Presentarlo a los padres, expertos, a la comunidad. Eso eleva muchísimo las expectativas y la motivación. Ya no es un trabajo solo para sacar una nota, es para el mundo real, y eso hace que el aprendizaje se sienta mucho más tangible e importante. Muy bien, ya tenemos estos 7 elementos esenciales que son como universales. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se aterriza este modelo en un sistema educativo concreto? Vamos a usar como ejemplo el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana para ver cómo estos principios cobran vida. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. En este modelo, los llamados campos formativos, como lenguajes o saberes y pensamiento científico, funcionan como los grandes pilares que organizan todo el currículo. La idea es que en lugar de tener materias separadas y aisladas, el aprendizaje se integra alrededor de estos campos. Y cada campo se conecta con metodologías de proyectos específicas para desarrollar sus competencias. Como vemos en esta tabla, no hay un solo tipo de proyecto, y eso es bueno porque da flexibilidad. Para el campo de lenguajes, por ejemplo, se sugieren proyectos comunitarios. Para saberes y pensamiento científico, se impulsa el proyecto por indagación con un enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. O sea que cada campo tiene una metodología que encaja mejor con sus objetivos. Ahora, adoptar este enfoque significa, sí o sí, una transformación bien profunda. Los roles de siempre, del estudiante pasivo que solo escucha y el docente que es la única fuente de saber, se rompen por completo. El estudiante pasa a ser el protagonista, alguien activo en su propio aprendizaje. Colabora, coopera, se hace responsable y aprende a autorregularse. Mientras tanto, el docente se transforma en un facilitador, en un guía. Su trabajo es acompañar, ayudar a resolver dudas, modelar el pensamiento crítico y, claro, supervisar todo el proceso para que los estudiantes se mantengan enfocados y desafiados. Y llegamos al punto final, que es entender el impacto a largo plazo de todo esto. Al final del día, una vez que el proyecto se acaba, ¿qué es lo que de verdad le queda al estudiante? Una BP de alta calidad no solo enseña contenidos de una materia, sino que cultiva fortalezas que sirven para toda la vida. Como vemos aquí, desarrolla la capacidad de reflexionar, la iniciativa para organizarse, la responsabilidad tanto en el trabajo individual como en equipo, la autonomía para hacer las tareas y, quizás la más importante de todas, la habilidad de autoevaluar su propio aprendizaje. Todo esto nos deja con una última reflexión. La meta final no es solo hacer un proyecto increíble de vez en cuando, sino movernos hacia una cultura de aprendizaje completamente diferente. La verdadera pregunta es, ¿cómo le hacemos para transformar nuestras aulas en auténticas comunidades de aprendizaje, donde cada proyecto sea de verdad una oportunidad para crecer?